presidente. El Centro Democrático considera este proyecto un buen proyecto, lo vamos a apoyar. Ha sido consensuado con el señor Fiscal General de la Nación y con los miembros de las distintas bancadas. Le ofrece una serie de herramientas muy útiles y absolutamente necesarias a la Fiscalía y al Estado para perseguir de manera más eficiente a las bandas criminales. Sobre eso no hay ningún tipo de discusión. Y simultáneamente establece una vía para facilitar la desmovilización, el sometimiento a la justicia de esas bandas criminales, de todas las bandas criminales, incluidas las disidencias de las FARC, que se consideran igualmente bandas criminales, en unas condiciones obviamente que son mucho más duras y más estrictas que la desmovilización de la guerrilla de las FARC. Allá no hay prácticamente penas de cárcel privativas de la libertad para los responsables de crímenes atroces. Aquí sí hay penas de cárcel privativas de la libertad para responsables de todo tipo de crímenes. Así que por esa circunstancia apoyamos este proyecto. Sin embargo, consideramos este proyecto absolutamente tardío e insuficiente. ¿Por qué tardío? El gobierno prácticamente gastó 8 años para poder presentar este instrumento de sometimiento a la justicia de las bandas criminales, por estar dedicado casi exclusivamente al tema de las FARC, las negociaciones con las FARC, ofreciéndole todo tipo de gabelas y concesiones a las FARC. Se le olvidó prácticamente que también hay otras bandas criminales que le han hecho y le siguen haciendo mucho daño al país, atentando contra la seguridad de los colombianos, contra la seguridad del Estado, contra la seguridad ciudadana. Al comienzo de esta administración que ya está terminando, se hizo un intento de desmovilización de las bandas criminales, absolutamente chambón, absolutamente improvisado, de tal manera que centenares de miembros de esas bandas se acogieron a ese llamado del gobierno en ese entonces y se presentaron por decenas, por centenares en varios sitios del país, y el gobierno no supo qué hacer con ellos. Les tocó prácticamente devolverlos a las filas de las bandas criminales, porque había sido tal la imprudencia, tal la improvisación, tal la impericia del gobierno en este tema, que esas personas que manifestaron su voluntad de desmovilizarse, de someterse a la justicia, pues no pudieron ser recibidas por la institucionalidad, darle un trámite legal a su deseo de sometimiento a la justicia. Se tardó posteriormente 4 o 5 años en volver a presentar un proyecto que está llenando ese vacío. En ese sentido es absolutamente tardío, pero bueno, diría uno, cualquiera diría que es mejor tarde que nunca. Es un buen proyecto, lo apoyamos, pero, y es la segunda objeción, este proyecto, señor fiscal, es absolutamente insuficiente. Es insuficiente. Ofrece, claro, una vía de sometimiento a la justicia y ofrece unos atractivos para someterse a la justicia, pero el principal atractivo de estas bandas criminales pues es el narcotráfico, son las inmensas ganancias que están presentando por cuenta del narcotráfico, que está absolutamente disparado en el país. La propia revista Semana, tan santista y gobernista ella, habla ya de que están los cultivos de coca fuera de control. Eso lo veníamos diciendo desde hace 2 y 3 años que veníamos diciendo eso. Desde el 2014, los últimos 4 años han venido creciendo disparados los cultivos de coca y simultáneamente, obviamente, la producción de cocaína en el país. De tal manera que durante estos últimos 4 años los cultivos de coca se han cuadruplicado, se han multiplicado por 4. Pasaron, según los datos del gobierno,
de 48.000 hectáreas a 180.000 hectáreas. Un fracaso rotundo, sin excusas ni apelaciones por parte del gobierno Santos en la lucha contra el narcotráfico. Según sus propias cuentas, a pesar de algunos intentos vanos en el último año, totalmente insuficientes e improvisados, más bien por salvar la cara, los cultivos de coca crecieron 23% en el último año, según los registros del propio gobierno. Pero según la Embajada Americana, que tiene una mejor metodología de conteo de las hectáreas de coca, no habrían 180.000, sino 220.000 hectáreas de coca. Y hay algunos analistas de ese tema que calculan en 300.000 las hectáreas de coca. Igualmente calculan que la producción de cocaína en Colombia podría estar llegando hoy al millón de toneladas de coca. No es poca cosa. Nunca antes en el país, ni en los peores tiempos de Pablo Escobar y el cartel de Cali, se había producido tanta coca y se había producido y exportado tanta cocaína en Colombia. Jamás. Se perdieron todos los esfuerzos del Plan Colombia, de los gobiernos anteriores, con ese desaire, con ese desgano y con esa manera como se promovió de hecho el narcotráfico y los cultivos de coca durante este gobierno. Todo eso responsabilidad y producto directo de los acuerdos de paz, de los diálogos de paz y de la implementación de esos acuerdos de paz de La Habana, que en primer lugar suspendieron las fumigaciones de los cultivos de coca, instrumento único que había podido obtener una disminución de cerca de 120.000 hectáreas de coca en el peor momento a cerca de 48.000 hectáreas, que fue cuando partió el presente gobierno. Demostrado, suspendieron los cultivos de coca y disminuyeron casi a cero la erradicación forzosa de esos cultivos de coca. Y adicionalmente le entregaron a los cocaleros toda una suerte de prebendas y de gabelas para tener el efecto perverso de que los cultivos de coca se han promovido a través de la creación de unas expectativas perversas por parte del gobierno, que dejó de hacer forzosa la erradicación de los cultivos de coca, volvió graduales, voluntarias y concertadas esas erradicaciones, al punto que se han disparado esos cultivos de coca, ofreciendo un acceso a bienes públicos a los cocaleros, a los campesinos que tuvieran coca, que no tienen los campesinos que cultivan otros productos. El propio gobierno reconoce esos incentivos absolutamente perversos. Para terminar, si no cambiamos de manera radical la política contra el narcotráfico en el próximo gobierno, si no incumplimos, y esa es la palabra rotunda, hay que incumplir los acuerdos de La Habana para poder hacer una lucha frontal, radical y eficiente contra el narcotráfico en Colombia. Por supuesto que hay que ofrecer esta vía de entrega a la justicia, de sometimiento a la justicia, pero si no volvemos a las fumigaciones, a hacer forzosa la erradicación manual de los cultivos, si no volvemos a los incentivos, eso sí que funcionaron en gobiernos anteriores, para erradicar los cultivos de coca, si seguimos manteniendo el narcotráfico como un delito conexo al delito político, se van a seguir presentando este incremento de los cultivos y vamos a seguir nadando en mares de coca y de cocaína. Ya la incautación de los alijos de coca ya no son unos pocos kilos, unos centenares o unos miles de kilos, son toneladas, más de 10 toneladas para arriba. El sur de España, en el Mediterráneo, ya hay regiones que se han convertido en las entradas, además del norte, en la zona de Galicia, de entrada masiva de cocaína al continente europeo. Recientemente se hizo la mayor incautación en tierra de la historia de Europa. En Estados Unidos nunca jamás había habido tantas muertes por exceso de consumo de cocaína. Se ha cuadruplicado el consumo de cocaína en Bogotá.
Con ese incremento de la producción de cocaína y con la devaluación del peso que pasó de 1.500 a 3.000, los ingresos de los narcotraficantes están absolutamente por las nubes. Y el gobierno, insisto, no ha hecho absolutamente nada eficaz para combatir el narcotráfico. Así que bienvenido este proyecto, sobre el cual tenemos algunas proposiciones que ya debatiremos en su momento, pero insistimos, esto será un canto a la bandera si no se combate el narcotráfico radicalmente, con la mayor eficacia, la mayor eficiencia. Seguramente algunos que quieren salirse del negocio se saldrán, pero vendrán otros a aprovechar las condiciones absolutamente ventajosas y propicias que ha creado este gobierno para el narcotráfico. Este es un buen instrumento, pero insisto, tendrá que ser acompañado de un cambio absolutamente fundamental en la política contra el narcotráfico que este gobierno no ha tenido y que ha propiciado la cuadruplicación de los cultivos de coca y la multiplicación por 5 o 6 de la producción de cocaína en el país. Muchas gracias, presidente.